En el ciclo cardíaco estudiamos una serie de hechos o una serie de sucesos que aparecen entre un latido cardíaco y otro. Entonces, todos los hechos que vengan a presentarse, apertura de válvulas, cierre de válvulas, contracción, eyección, etcétera, etcétera, en el intervalo o entre un latido y otro, entonces todos estos eventos o sucesos comprenden a nuestro ciclo cardíaco. Son una serie de sucesos, son una serie de hechos, pero que suceden o que aparecen en una fracción de tiempo bastante pequeña, en aproximadamente solo 0,8 segundos, 0,8 segundos. Todo esto que vamos a venir a estudiar se representan dentro del ciclo cardíaco, ¿ok? ¿De dónde está la base básicamente de nuestro ciclo cardíaco? Nuestro ciclo cardíaco a principio entonces tiene origen en nuestro nódulo sinusal. Sabemos que el nódulo sinusal es conocido como el marcapasos natural del corazón. Está situado en la base del corazón, más o menos en vecindad con la vena cava superior, ¿ok? ¿Qué se genera en mi nódulo sinusal? Se genera el potencial de acción que va a viajar por todo el corazón. Se va a generar entonces el potencial eléctrico que se va a encargar de despolarizar aurículas y posteriormente a los ventrículos. ¿Ok? Algo sumamente importante e interesante es la presencia del haz aurículo-ventricular. ¿A qué nivel? A nivel del tabique aurículo-ventricular. Como habíamos estudiado previamente, tenemos el sincitio auricular y el sincitio ventricular. ¿Cuál era la función de este sincitio? La función era de que la despolarización corra de manera homogénea y rápida en la pared, ya sea de toda la aurícula o de todo el ventrículo. En este tabique auriculoventricular, por tratarse de un tejido fibroso que tiene dificultad para transmitir el impulso eléctrico, ¿qué sucede con el impulso eléctrico? Sucede un retraso o aparece un retraso en la transmisión del impulso eléctrico, ¿ok? Desde la aurícula a los ventrículos. ¿Para qué me sirve este retraso? Me sirve para que las aurículas se contraigan antes que los ventrículos. Entonces, sumamente importante este retraso del sistema de conducción a este nivel. ¿Ok? Otro dato sumamente importante e interesante que debemos manejar y que debemos conocer es que las aurículas funcionan como bombas cebadoras. A quienes le bomban, a quienes les ceban las aurículas, les ceban su contenido a los ventrículos. Un dato que debemos de manejar. Dentro de esta animación podemos comprender con bastante claridad el sistema especializado eléctrico de conducción del corazón y esta entidad a este nivel, que corresponde a mi haz auriculoventricular, ¿ok? Es a este nivel que se va a retrasar el impulso eléctrico antes de pasar hacia los ventrículos y despolarizar los ventrículos. Entonces, de esta manera, yo veo como primero se me despolarizan las aurículas. Posteriormente, el estímulo se retrasa a nivel del haz auriculoventricular y el estímulo vuelve
o llega a pasar hacia los ventrículos. Entonces, de esta manera, gracias a la disposición a nivel del tabique auriculoventricular, yo tengo este retraso tan importante del estímulo eléctrico en cuanto a su paso desde las aurículas hacia los ventrículos. ¿Qué se logra con esto? ¿Qué conseguimos con eso? El retraso del impulso eléctrico a ese nivel. Ok. En mi ciclo cardíaco tengo también dos términos que debo de manejar con claridad. Estos corresponden a la diástole y a la sístole, o sístole y diástole, como nos convenga. La sístole corresponde a la etapa de contracción cardíaca, ya sea contracción auricular o contracción ventricular, ¿ok? Si afirmamos que nuestra válvula o que nuestra cámara auricular o ventricular se encuentra en sístole, estamos afirmando que está en proceso de contracción. Si me detengo a los ventrículos, tengo que tener en cuenta dos términos sumamente importantes. El primer término vendría a ser mi contracción isovolumétrica. ¿Qué sucede en este momento? Como dice isovolumétrica, quiere decir que el volumen se mantiene. Entonces, en la contracción isovolumétrica ventricular, lo que sucede realmente es tensión de las paredes de los ventrículos y no así acortamiento de las fibras, no así una contracción verdadera. ¿Por qué? Porque el volumen se mantiene aún, ¿ok? Además de eso tengo la eyección. En la eyección sí yo tengo una contracción verdadera de mis paredes ventriculares. Para la diástole también tengo unos términos que son importantes, ¿ok? En la diástole, que yo estoy afirmando que el corazón, ya sea aurícula o ventrículo, se encuentra en relajación, ¿ok? Entonces, en el ventrículo tengo tres términos sumamente importantes para cuando venga a estudiar a la diástole. Tengo a la relajación isovolumétrica, tengo al llenado pasivo ventricular y también tengo a un llenado activo ventricular. Ya vamos a ir mencionando esto en un gráfico, en un diagrama, para tener mejor entendimiento o mejor conocimiento al respecto. Tenemos aquí entonces nuestro ciclo cardíaco representado en pequeños gráficos. Para entender al ciclo cardíaco, entonces tenemos que mencionar las etapas del ciclo cardíaco. Lo primero que me interesa en este ciclo cardíaco es el momento de la diástole, ¿ok? Vamos a mencionar que estamos en diástole auricular y diástole ventricular, ¿ok? Como yo puedo ver aquí, tanto mi aurícula derecha como mi aurícula izquierda está llena de sangre. ¿Qué sucede entonces en ese momento? En ese momento yo tengo mayor presión a este nivel. Tengo mayor presión a nivel auricular que a nivel ventricular. Entonces la presión es más elevada a nivel auricular comparando con la presión ventricular. ¿Cuál es la tendencia entonces? La tendencia es por este gradiente de presión que existe entre la aurícula y los ventrículos de que se abran las válvulas auriculoventricular por efecto de la gravedad, por efecto del peso de la propia sangre contenida en las aurículas y por el efecto de la presión existente mayor a este momento en las aurículas que en los ventrículos. Entonces, lo que sucede es apertura de las válvulas auriculoventriculares. Se abren las válvulas auriculoventriculares y la sangre entonces pasa desde aurículas hacia los ventrículos.
Este paso de sangre es un paso pasivo, ¿ok? Lo que sucede es que las aurículas aún no se han contraído. De esta manera, entonces yo vengo a afirmar o a comprender por qué las aurículas son bombas de cebado de los ventrículos. Porque la sangre, al momento de que se abren las válvulas auriculoventriculares, pasan de forma pasiva hacia mis ventrículos. ¿Cuál es el porcentaje de sangre que pasa de forma pasiva desde aurícula hacia los ventrículos? El porcentaje vendría a ser aproximadamente de 75 a 80% del volumen ventricular. Una vez que el ventrículo se encuentra cargado con el 80% de su volumen, a partir de ahí ocurre la sístole auricular, es decir, ocurre la contracción auricular y termina por llenar el 25 a 20% de la sangre restante en las aurículas para los ventrículos. Entonces, de esta manera yo entiendo de que he pasado por un proceso de llenado pasivo de los ventrículos y un proceso de llenado activo de los ventrículos. En primer término o en orden, el llenado pasivo se encuentra primero, le confiere el 80 a 75 a 80% del volumen de las aurículas a los ventrículos y el 20 a 25% es por contracción auricular, sístole auricular, que termina por llenar el 20 al 25% del volumen de los ventrículos. De esa manera, vuelvo a recalcar que hay un llenado pasivo que podría ser igual a cebado ventricular. ¿Cuál es el volumen con el cual se llenan mis ventrículos posterior a la diástole? Mis ventrículos, una vez lleno los ventrículos, estos tienen un contenido de aproximadamente 120 ml. A esos 120 ml le llamamos volumen telediastólico. Este volumen telediastólico es el volumen al final de la diástole ventricular. Una vez lleno el ventrículo, tenemos o entramos al momento o a la fase de la sístole ventricular. Acuérdense que la sístole ventricular tiene dos etapas. La primera etapa, que es la contracción isovolumétrica, y la segunda etapa, que es la etapa de contracción real o eyección de sangre. En la contracción isovolumétrica tenemos dos eventos sumamente importantes. El primer evento ocurre al inicio de la contracción isovolumétrica. ¿Qué habíamos mencionado? La contracción isovolumétrica es de que el ventrículo lleno de sangre, como ya tiene contenido en su interior, la presión empieza a aumentar y se tensan las paredes de los ventrículos. A este nivel, a nivel de las válvulas auriculoventriculares previamente abiertos, por aumento de la presión en el interior de los ventrículos ocurre lo siguiente. Hay un reflujo, pequeño reflujo, un reflujo fisiológico retrógrado de sangre que tiende a volver de ventrículos hacia aurículas. Pero ¿qué pasa? Este flujo retrógrado sirve para las válvulas que están abiertas que se cierran, ¿ok? Primer evento
de mi contracción isovolumétrica, entonces vendría a ser cierre de las válvulas auriculoventriculares, y ese cierre de las válvulas auriculoventriculares representa a mi R1. ¿Qué sería el R1? El primer ruido cardíaco. Evento muy importante: a inicio de la contracción isovolumétrica, cierre de las válvulas auriculoventriculares. Eso representa al R1, primer ruido cardíaco. Al final de la contracción isovolumétrica, quiere decir que la presión sigue en aumento dentro de los ventrículos, yo alcanzo una presión de aproximadamente 80 milímetros de mercurio. Esa presión de 80 milímetros de mercurio es la presión aproximada ¿de quién? De mi válvula aórtica. Entonces, cuando alcanzo los 80 milímetros de mercurio en la contracción isovolumétrica, aún no tengo un acortamiento real o una contracción verdadera de la musculatura ventricular. Cuando alcanzo los 80 milímetros de mercurio, ¿qué nosotros conseguimos? Nosotros conseguimos la apertura de la válvula aórtica. A partir de ese momento es de que podemos hablar de una contracción real de mis ventrículos. Hay entonces una eyección verdadera de sangre. En el caso del ventrículo derecho, sangre envío hacia los pulmones, y en el caso del ventrículo izquierdo, la sangre yo la envío hacia la aorta y hacia todo el sistema. Contracción isovolumétrica: al inicio, cierre de la válvula auriculoventricular; al final, apertura de la válvula aórtica. Posterior a eso tengo contracción real, es decir, eyección real de sangre. ¿Cuál es el volumen de sangre que nosotros eyectamos con cada contracción ventricular? 70 ml de sangre, o 70 centímetros cúbicos de sangre. ¿Cuál era el volumen? A principio era de 120 ml de sangre. Entonces, si yo tengo eyección de 70 ml, quiere decir que me sobra 50 ml de sangre al final de la sístole. Entonces, estos 120 ml reciben el nombre de volumen telediastólico. Estos 70 ml reciben el nombre de volumen sistólico, y el 50 ml restante en la cavidad ventricular recibe el nombre de volumen telesistólico. 120 al final de la diástole, 70 volumen sistólico y 150 telesistólico, es decir, volumen al final de la sístole. Posterior a la contracción cardíaca, a la contracción ventricular, mejor dicho, hay un proceso de relajación, es decir, el ventrículo vuelve a relajarse. Entonces, a ese momento entramos a la relajación isovolumétrica. ¿Qué sucede dentro de los ventrículos? La presión del ventrículo que se está relajando empieza a descender. Si desciende la presión dentro de los ventrículos, hay un momento dentro de la relajación isovolumétrica en la cual la presión en los ventrículos vuelve a ser menor que la presión dentro de la arteria aorta. Entonces, cuando yo alcanzo una presión menor a nivel ventricular y tengo mayor presión a nivel aórtico, en la relajación isovolumétrica vuelve a cerrarse la válvula aórtica. Y eso, dentro de la relajación isovolumétrica, representa a mi segundo ruido cardíaco, R2. Entonces, cuando se cierra la válvula aórtica en la relajación isovolumétrica, yo tengo el
segundo ruido cardíaco, alcanzo u obtengo el segundo ruido cardíaco conocido como R2. Posterior a eso, las aurículas ya siguen cargándose de sangre, el ventrículo alcanza valores ínfimos en presión y vuelvo a iniciar mi ciclo cardíaco. ¿De qué manera? Abriendo nuevamente la válvula auriculoventricular y volviendo a repetir todo este ciclo. Aquí les presento todos los eventos que aparecen en el ciclo cardíaco, dentro del ciclo cardíaco que estábamos explicando o exponiendo dentro de este diagrama. Este diagrama es conocido como el diagrama de Wiggers. Vemos o podemos observar que dentro de este diagrama tenemos esta curva roja, que es la conocida curva de presión ventricular. Tenemos también esta curva puntillada que está acá, que es conocida como la curva de presión auricular. Vemos entonces que la presión dentro de los ventrículos varía mucho más que dentro de las aurículas. Esta curva en celeste es la curva de volumen ventricular. Esta curva en color más o menos dorada representa a mi electrocardiograma y esta por última, esta inferior, representa al R1 y el R2, es decir, al primer ruido cardíaco y al segundo ruido cardíaco. Vamos a ir estudiando paso a paso para ver de que este gráfico es bastante sencillo de comprender si es que comprendemos los eventos o los sucesos en el ciclo cardíaco. Respecto al electrocardiograma, sumamente importante saber qué representa un electrocardiograma. Un electrocardiograma representa los eventos eléctricos que se realizan en el corazón, principalmente en ese sistema especializado de conducción eléctrica que tenemos: nódulo sinusal, vías internodales, haz auriculoventricular, fibras de Purkinje, etc. Tenemos tres ondas que vamos a estudiar en el electrocardiograma. Tenemos a la onda P, al complejo QRS. Ya adelantamos que la onda P y el complejo QRS corresponden a ondas de despolarización. La onda P corresponde a la despolarización de las aurículas y el complejo QRS comprende a la despolarización de los ventrículos. Entonces me pregunto, ¿por qué al hablar de despolarización auricular solamente tengo una letra, que es la letra P, y al hablar de la despolarización ventricular tengo tres letras, que son la Q, R y S? Es sencillo explicar esto, ya que el ventrículo tiene mucho mayor masa, entonces el ventrículo se despolariza en tres etapas. Por eso en el electrocardiograma esto se representa o se grafica con tres letras, que son las tres etapas de despolarización ventricular. Y también tengo en mi electrocardiograma la onda T. Esta onda T no corresponde a una onda de despolarización, más bien corresponde a una onda de repolarización. Sería la repolarización de los ventrículos. No tengo una onda de repolarización auricular únicamente porque la onda T se superpone a la onda de repolarización auricular que debería de aparecer en este gráfico. Como habíamos dicho, la onda P representa la despolarización de las aurículas. Una vez despolarizadas las aurículas, ¿qué vendría a suceder en las aurículas? Vendría a suceder la contracción auricular. Entonces, si yo estudio mi onda P, yo puedo ver que seguidamente en esta curva, conocida como curva de presión auricular,
ya les voy a señalar, en esta curva de presión auricular posterior a la despolarización de las aurículas hay un aumento de la presión en la aurícula, ¿ok? Entonces en esta curva de presión auricular, en esta curva puntillada, yo tengo mi primera onda que es la onda A. ¿Por qué? Porque después de que se despolarizó la aurícula hay una contracción auricular, ¿ok? Entonces, hay un pequeño o ligero aumento de la presión a nivel auricular por la contracción auricular. Entonces, está totalmente relacionada mi onda A, mi onda P, que es la despolarización auricular, con mi onda A, que corresponde al aumento de la presión dentro de las aurículas. Si yo me pongo a analizar mi gráfico de Wiggers, yo puedo fijarme que toda esta etapa corresponde a la etapa de diástole ventricular. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de este espacio yo estoy estudiando al ventrículo en etapa de diástole. En esta etapa el ventrículo se encuentra relajado. Si yo entro a este nivel, yo estoy estudiando a la etapa de sístole ventricular. Entonces, a este nivel yo tengo sístole ventricular. Seguimos un poquito. Ya estudiamos o ya mencionamos a la despolarización auricular, que es seguida de una contracción auricular. Entonces yo me detengo ahora en esta curva celeste que corresponde a la curva de volumen ventricular. Si yo correlaciono mi contracción auricular, yo veo de que hay un aumento en el volumen auricular. Pero si vuelvo atrás, veo de que hay un tercio, un segundo tercio en el cual el ventrículo ya estaba siendo llenado o ya estaba aumentando su volumen. ¿A qué corresponde esto que precede a la contracción auricular? Esto corresponde al llenado pasivo de los ventrículos. Acuérdense que habíamos mencionado que los ventrículos se llenan de manera pasiva. El primer tercio y el segundo tercio del llenado ventricular corresponden al llenado pasivo. Habíamos hablado de un 75 a 80%. Y esta tercera etapa que corresponde a la contracción auricular recién viene a ser representada en el llenado ventricular por un volumen adicional. ¿Ok? Entonces, antes de que se contraiga mi aurícula, antes de la contracción auricular, yo ya he tenido un llenado ventricular, pero de forma pasiva. ¿Ok? Acá yo llené con 80 a 75 ml de sangre y acá fue 80 a 75% el volumen de sangre del ventrículo y aquí es donde hay la contracción auricular y termino por llenar a los ventrículos. Hasta ahí, entonces, estamos en etapa aún de diástole ventricular. En todo este proceso, durante todos estos eventos, todos estos procesos, mi ventrículo se encontraba en diástole, ventrículo relajado. ¿Quién fue el único que hizo una contracción? Una pequeña contracción fue la aurícula. ¿Y fue para qué? Fue para llenar o terminar de llenar el contenido del ventrículo. Seguimos entonces con mi electrocardiograma y veo que posterior a mi onda P tengo mi complejo QRS. Tengo aquí mi complejo QRS que aparece posterior a mi onda P. Acá tengo un QRS
y acá tengo otro complejo QRS. Pero antes de estudiar a los ventrículos, observemos un pequeño dato o un pequeño detalle. Antes hay un intervalo, es decir, hay acá un espacio entre la onda P y el complejo QRS. Si yo me detengo a estudiar, yo puedo entonces observar de que no está pegada la onda P al complejo QRS, porque acá hay un espacio y aquí hay otro espacio que separa mi onda P y mi complejo QRS. Y si yo observo este espacio, yo veo que este espacio corresponde exactamente a mi onda A de presión auricular. ¿Qué representaba esa onda A de presión auricular? Representaba la contracción auricular, un aumento de la presión dentro de la cavidad auricular que es representada por la contracción auricular. Entonces, ¿qué yo puedo descifrar? Que en este momento el impulso eléctrico se está retrasando. ¿A qué nivel? A nivel del haz auriculoventricular, antes de pasar hacia los ventrículos. Y en ese momento en el cual se está retrasando el estímulo eléctrico, se está contrayendo la aurícula, bombeando ese volumen de sangre extra al ventrículo. Una vez de que ya haya sucedido todo eso, ya se haya contraído la aurícula, el impulso eléctrico sí pasa a los ventrículos. Entonces lo que primero voy a reconocer en los ventrículos es el complejo QRS. ¿A qué corresponde este complejo QRS? Este complejo QRS corresponde a mi despolarización ventricular. Entonces yo ya estimulé eléctricamente a los ventrículos. Después de la despolarización ventricular, naturalmente tiene que aparecer o tiene que venir mi contracción ventricular. Acuérdense que en el ventrículo yo tengo dos eventos sumamente importantes. Antes de la contracción real del ventrículo, yo tengo mi contracción isovolumétrica. Y mi contracción isovolumétrica, en la contracción isovolumétrica tengo dos eventos sumamente importantes que se presentan al inicio de la contracción isovolumétrica y al final de la contracción isovolumétrica. Ya habíamos dicho de que sucede al inicio de la contracción isovolumétrica. Existe un flujo retrógrado de sangre hacia las aurículas y eso hace con que las válvulas auriculoventriculares se cierren. Eso es representado también por un ruido que conocemos como R1. Entonces, inicio de la contracción isovolumétrica, cierre de la válvula auriculoventricular y eso puede ser detectado a la auscultación y es representado como R1. En la aurícula, ese cierre de la válvula auriculoventricular también grafica un segundo aumento de la presión auricular, que es conocido como onda C. Acuérdense que la onda A en la aurícula representa contracción auricular y es graficado como un aumento de la presión dentro de las aurículas. El cierre de las válvulas auriculoventriculares en el inicio de la contracción isovolumétrica también representa un ligero aumento de la presión en la aurícula y es representado por mi onda C. Todo eso a inicio de la contracción isovolumétrica. Sigue aumentando la presión dentro de las aurículas y yo alcanzo este nivel final de la contracción isovolumétrica, alcanzo aproximadamente 80 milímetros de mercurio.
Cuando alcanzo los 80 milímetros de mercurio, ¿qué ocurre? Se supera la presión de la válvula aórtica, entonces ocurre la apertura de la válvula aórtica. Entonces todo eso representa a mi contracción isovolumétrica. Al inicio, cierre de la válvula auriculoventricular. Al final de la contracción isovolumétrica, apertura de la válvula aórtica. Así, con los ventrículos llenos, entramos a la fase de eyección. En la fase de eyección observamos de que la presión intraventricular sigue aumentando desde los 80 hasta aproximadamente unos 120 milímetros de mercurio. ¿Quién acompaña también a este aumento de presión? Lo acompaña también la presión aórtica. Entonces, en la aorta de los 80 milímetros iniciales vemos que la presión también sigue a 120 milímetros de mercurio. ¿Okay? ¿Qué pasa con la curva de volumen ventricular? Mi curva de volumen ventricular veo que desciende de manera súper rápida. ¿Cuál es el volumen de sangre que eyectamos con aproximadamente o con cada latido cardíaco, con cada sístole ventricular? Vimos que nosotros eyectamos aproximadamente 70 ml. Entonces de los 120 ml bajamos hasta los 50 ml de sangre aproximadamente. ¿Qué sucede una vez de que el corazón se haya contraído y haya bajado su volumen? El corazón empieza a repolarizarse. Entonces en mi electrocardiograma yo observo mi onda T que corresponde a mi onda de repolarización. Si hago una línea recta, veo de que la repolarización se inicia más o menos cuando el corazón empieza a relajarse, cuando la presión ya empieza a disminuir dentro de la cámara ventricular. Una vez de que el corazón haya terminado su eyección, el corazón entra nuevamente en relajación. Acuérdense de un término que habíamos mencionado y del cual no deberíamos de olvidarme, que corresponde a la relajación isovolumétrica. En la relajación isovolumétrica aparecen también dos eventos sumamente importantes. ¿Cuáles son? Inicio de relajación isovolumétrica y final de la relajación isovolumétrica. Algo sumamente importante en la relajación isovolumétrica es de que dentro de los ventrículos la presión sigue descendiendo hasta llegar hasta aproximadamente valores de 0, pero en la aorta la presión se mantiene en 80. ¿Okay? Habíamos dicho de que la presión de 80 cuando fuera vencida abría la válvula aórtica, pero en la relajación isovolumétrica, como la presión sigue descendiendo dentro de los ventrículos, la presión en la aorta termina volviendo a ser mayor que la ventricular. ¿Y qué eso hace? Hace con que la válvula aórtica se cierre. El cierre de la válvula aórtica se conoce como segundo ruido o la famosa R2. De esta manera, así entonces yo ya obtengo mi R1 y mi R2. R1, cierre de la válvula auriculoventricular, inicio de la contracción isovolumétrica. Mi R2, cierre de la válvula aórtica. ¿Cuándo se cierra la válvula aórtica? Cuando la presión en el ventrículo en la relajación isovolumétrica se torna menor que la presión en la válvula aórtica, que se mantiene en aproximadamente unos 80 a 90 milímetros de mercurio. ¿Qué es otra cosa importante que también sucede en la relajación isovolumétrica?
pero al final de la relajación isovolumétrica. Vengo aquí, veo que al final de la relajación isovolumétrica hay un ligero aumento de la presión en donde en la aurícula representada por mi onda V. ¿Por qué hay una pequeña onda V que representa un ligero aumento de la presión en la aurícula al final de la relajación isovolumétrica? Esto representa al ingreso de sangre en las aurículas, a la llegada de sangre a las aurículas. Entonces, de esta manera, yo termino por explicar o termino por comprender los eventos que van apareciendo en mi ciclo cardíaco y se van repitiendo uno tras otro y puedo comprender mi diagrama de Willis y también puedo comprender uno a uno, paso a paso, estos eventos.